Hola, ¿qué tal, Happy Learners? Hoy vamos a ver el tema de los selectores en formato CSS. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de opciones a la hora de escribir un selector en formato CSS. Vamos a tratar de cubrir los más comunes, los más comúnmente utilizados. Para este demo voy a estar utilizando esa página web que ven en mi pantalla y voy a compartir la URL en la descripción del video. Empecemos. Vamos a abrir el inspector de elementos. Veamos la sintaxis. La sintaxis más comúnmente utilizada para crear un selector en formato CSS es esta. Escribimos el tag HTML y dentro de llaves colocamos la propiedad del elemento que estamos tratando de localizar, signo de igual, y entre comillas colocamos el valor de esa propiedad. Para verlo en la práctica, vamos a intentar localizar este botón de login y vamos a escribir el selector siguiendo esa nomenclatura. Bien, en este caso, el elemento es un tipo input y tiene varias propiedades por las que lo podemos localizar. Utilizando la nomenclatura que acabamos de ver, voy a tratar de localizarlo por el ID, aunque hay otras formas de localizar ese elemento por su ID, utilizando una nomenclatura más simple, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ok, su ID es login dash button y es un input. Entonces, para localizarlo, escribo el tag HTML, es un input, la propiedad es el ID, lo que quiero utilizar, signo igual y entre comillas el valor del ID, que en el caso de ese elemento es login dash button. Y ahí vemos que nos lo está devolviendo el elemento que queremos. Entonces, utilizando esa misma sintaxis, pudimos haber localizado ese elemento por su propiedad type. Nuestro selector quedaría entonces así. Input type equals submit. O pudimos haber utilizado su class, el valor del atributo class. O también pudimos utilizar el data test o el name o el value. Y por cualquiera de esos elementos lo íbamos a poder localizar, porque en el caso de ese elemento y esas propiedades, solo el botón de login tiene esas propiedades, así que no nos iba a retornar otro elemento. Esa es la sintaxis básica. Veamos otra opción para crear un elemento por su ID. Una opción más fácil y más comúnmente utilizada en el caso del ID específicamente. Y es esta. Pudiéramos nosotros decir el tag HTML, escribir el tag HTML y luego colocar un signo de número. Con eso, el browser interpreta que lo siguiente que vamos a colocar es un ID. No tenemos que escribir la palabra ID, ni llaves, ni nada de eso. Entonces escribimos ese signo de número y el ID, que en este caso es login dash button. Ups. Y igual nos está retornando el botón de login, que es el que queremos. En este caso también otra opción es que pudimos haber omitido el tag HTML y de igual manera nos va a retornar nuestro elemento, porque solo hay un elemento en ese formulario, solo hay un elemento con el ID botón, login button. O sea que tampoco no es necesario en este caso que especifiquemos el tag HTML. De esta manera podemos encontrar un elemento por su ID escribiendo un selector más cortito. En el caso de la clase también hay otras opciones en torno a cómo crear nuestro selector.
podemos crearlo utilizando la sintaxis básica que ya hemos mencionado. Es decir, el tag HTML, la propiedad clase, y ahí adentro colocamos todo el valor de la propiedad clase. Pero hay otras maneras más fáciles de crear un selector utilizando su clase. Veamos en este caso, el elemento que queremos localizar es el mismo que hemos estado utilizando, es el botón de login, y podemos ver que dentro del botón de login, en el botón de login, dentro de la propiedad clase, tenemos una cadena de caracteres, un espacio y otra cadena de caracteres, una palabra, es decir, una clase que es submit dash button, un espacio, y tenemos otra clase que es btn action. Eso significa que ese elemento tiene dos clases CSS estilizándolo. Entonces nosotros podemos localizarlo por cualquiera de las dos clases. Y lo podemos hacer así. Podemos utilizar el input, es el tag HTML, y luego colocamos un punto. Con eso le estamos diciendo al browser que lo siguiente que vamos a colocar es una clase. Así que no tenemos que escribir la palabra clase ni tenemos que colocar llaves. Entonces, la clase que vamos a utilizar es submit dash button. Y ahí lo tenemos. En este caso creo que pudimos haber omitido el tag input. Sí, igual nos está retornando el mismo elemento porque en el caso de ese formulario únicamente el botón de login tiene esa clase asociada. Por eso nos está retornando solo el login. Pudimos haber utilizado la otra clase, btn action, y lo hacemos igual. btn action btn underscore action, y ahí está. En algunos casos puede ser que una de las clases coincida con otro elemento. Entonces, tal vez en ese caso la solución sería pedirle al browser que busque el elemento que tiene ambas clases. Y con esto, y eso lo podemos hacer escribiendo un punto, la clase, colocamos al final de esa clase otro punto y el nombre de la siguiente clase, que es submit button. Igual nos está retornando el mismo elemento, porque con eso solamente estamos diciendo, ok, búscame el o los elementos que tengan la clase btn y que además tengan la clase submit button. Y así entonces podemos localizar elementos por su clase. Una situación muy común que se da a la hora de crear selectores en formato CSS es que a veces queremos encontrar un elemento que no tiene mucha descripción, no tiene muchas propiedades, no tiene como que una propiedad distintiva. Entonces, la descripción de ese elemento coincide con la de otro elemento. Entonces, como que no tenemos, él en sí no tiene como que una identidad que nos permita crear el selector. Pero en muchos casos, así como ese, una solución común es encontrar otro elemento que guarda relación con este. Entonces, ese elemento que sí tiene identidad, nos focalizamos ahí y después buscamos el que queremos encontrar. Puede sonar un poco complicado, pero es más simple de lo que suena. Y vi un caso como ese aquí y quisiera que lo veamos. Es este. Veamos, por ejemplo, aquí. Si queremos nosotros interactuar con este elemento o extraer el texto, lo que sea, por alguna razón queremos localizar este elemento, que es un H4. Ese elemento no tiene nada, no tiene ninguna otra propiedad. Entonces, si queremos encontrar ese H4, vemos, no podemos porque hay otro H4 que tampoco no tiene
ninguna identidad. Entonces, como que no sabríamos cómo le digo al browser que el que quiero es el primero y no el segundo, de una manera eficiente. Bueno, en este caso pudiera ser encontrar el papá primero. Fíjense que este está dentro de un div que tiene un ID y el otro está dentro de otro div. Así que lo que necesitamos es decir, bueno, encuéntrame este div y una vez ahí, búscame un hijo que es un H4. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, primero encontramos el papá, que es el div. Y sabemos que tiene un ID que se llama login underscore credentials. Entonces, como hemos visto ya, para encontrar un elemento por su ID, podemos hacerlo así, de la manera más cortita. Colocamos un signo de número y luego colocamos el ID, que es login credentials en este caso. Ahí lo hemos encontrado. Entonces ahora queremos decirle, ok, dentro de ese div hay un hijo que es un H4. Entonces colocamos un espacio y escribimos la palabra H4. Y ahí está. Fíjense que nos está seleccionando el que queremos. Con ese espacio podemos indicar que es un hijo o podemos indicar que es un nieto o que es un descendiente de cualquier nivel. Así que esa nomenclatura nos sirve para encontrar cualquier elemento que está por debajo de un elemento X. Otra opción bastante común a la hora de crear selectores es el contains, la función contains, que es bastante simple y limpia en lo que tiene que ver con CSS. Imagine, esto es especialmente útil en la práctica, es especialmente útil cuando tenemos selectores dinámicos. He visto casos en los que hay un elemento que se llama, por ejemplo, username, el input username, y que tiene un ID igual a username y unos números. Pero cada vez que el formulario carga, esos números cambian. Entonces, en una situación como esa, que tenemos una parte que es estática, la palabra username siempre va a estar ahí, pero los números van a cambiar. Entonces, en casos como ese es especialmente importante saber el uso del contains en CSS. No tenemos selectores dinámicos en nuestro site demo, pero podemos simular este caso de la siguiente manera. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a encontrar el input username por el ID, pero no queremos colocar el ID completo. Vamos a colocar solamente la palabra user o la palabra name. Entonces le vamos a decir al browser, ok, por favor localiza un elemento tipo input que tiene un ID en el que contiene la cadena de caracteres name. Dice name y algo más. Entonces, para eso podemos hacerlo así. Podemos colocar el tag HTML o podemos omitirlo. En este caso yo lo voy a omitir para que vean una manera ligeramente nueva de crear el selector. Dentro de llaves, siempre dentro de llaves, si van a omitir el tag HTML, hay unos pocos casos en los que no es necesario utilizar llave, pero en la mayoría sí. Entonces, dentro de llave colocamos la propiedad, que en este caso es el ID, y colocamos un asterisco. Con ese asterisco le estamos diciendo que el ID va a contener lo que coloquemos aquí luego del signo de igual, entre comillas. Entonces le vamos a decir que contenga la palabra name. Fíjense que nos va a devolver el input username, porque ese es el único elemento que tiene un ID cuyo valor incluye la palabra name. Esos son los casos más comunes en la creación de selectores en formato CSS. Cabe destacar que el formato CSS tiene unas pequeñitas limitaciones en comparación con el formato XPath. Y es que al día de hoy, en el formato CSS no se puede indicar un elemento que está por encima de. Es decir, si conozco la descripción de un botón,
pero ese botón está dentro de un formulario, no tengo manera de decirle a CSS, ok, desde este botón, búscame el papá o el ancestro que es el formulario X. Eso no se puede hacer, eso sí se puede hacer con XPath. Y otra cosa que no, hasta el momento no se puede hacer en CSS estándar es decirle al browser que nos localice un elemento por el valor del tag HTML, no, por el inner text, por el texto incluido en el tag HTML. Eso no lo podemos hacer. Eso sí lo podemos hacer con XPath. Si les interesa también aprender acerca de los selectores en formato XPath, tengo una serie de videos, micro videos en mi canal que muestra cómo crear los selectores en formato XPath. Y esto es todo por este video hasta el momento.